¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez quiero primero hacer referencia a mi participación en la audiencia pública, una de las audiencias públicas a las que convocó el Senado de la República en relación con las reformas propuestas a la ley de amparo por la presidenta Sheinbaum. Por eso me tardé algunos días más en realizar esta siguiente emisión. Preparé algunas ideas que presenté en esa audiencia. Si ustedes tienen interés en esto, creo que pueden consultar lo que se dijo. Fueron 2 días de audiencias, el lunes 29, el martes 30. Yo participé en la del lunes 29 sobre el tema de interés legítimo y las cuestiones relativas a la suspensión. Ya he tocado esos temas aquí en las emisiones de En Análisis, pero quien tenga interés en profundizar en este asunto, las audiencias representan una participación muy plural, múltiple, con muchos puntos de vista, con diferentes ideas en torno a las reformas a la ley de amparo. Así es que les recomiendo, quien tenga interés en eso, repito, que pueden en YouTube, simplemente se pone audiencias públicas sobre el proyecto para reformar la ley de amparo. Pueden especificar que sea la del 29 de septiembre y ahí podrán oír muchas participaciones, versiones distintas, entre ellas la de su servidor. Bueno, quisiera dedicar unos minutos para continuar el análisis de lo que sucede en nuestra Suprema Corte de Justicia en la medida en que va avanzando esta 12ª época. Y me parece que hay cuestiones que valdría la pena que se revisen con mucho cuidado. Una primera observación que ya hice en emisión anterior es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a mi manera de ver, se está excediendo en la presentación de acciones de inconstitucionalidad sobre asuntos, algunos verdaderamente baladíes, como este que les voy a comentar el día de hoy, en poner el énfasis en una palabra, en una definición, que no tienen realmente un impacto de carácter inconstitucional si las vemos con detenimiento. Y me parece que entonces la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quizá por justificar su trabajo, porque se vea que se analizan a fondo las leyes de todo el país, presenta una luz de acciones de inconstitucionalidad, haciendo trabajar de más a la Suprema Corte, en algunos casos hasta haciéndole perder el tiempo. Me referiré brevemente a la sesión del día de ayer, 30 de septiembre, en que se discutió una parte de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes en cuanto a los requisitos que solicita esa ley para la emisión de una licencia de manejo. Voy a emplear un lenguaje no muy técnico, pues, para que se entienda bien a lo que me refiero y cuál era la discusión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la inconstitucionalidad de un requisito, de uno de varios requisitos, de diferentes requisitos que se piden en esa ley de movilidad del Estado de Aguascalientes para poder sacar una licencia. Y dice que el requisito, fíjense bien, consistente en esto, entre los varios que se piden, se solicita del que pide la licencia que manifieste, en su caso, dice manifestar en su caso, que no se cuenta con enfermedades o padecimientos que le puedan impedir realizar esa tarea de conducir un vehículo. ¿Por qué habría de ser eso inconstitucional? La manifestación incluso es de que no se tienen esos padecimientos. La persona asume una responsabilidad en cuanto a que está declarando, bajo protesta de decir verdad, se entiende, no lo dice así la ley, pero en fin, se entiende que está diciéndole a una autoridad que no tiene un padecimiento que le pueda impedir la realización de esa actividad, de manejar un vehículo. ¿Dónde está ahí la inconstitucionalidad?
que resulta muy vago, muy abierto, dice la comisión, que no se especifica claramente en qué podrían consistir esos padecimientos y que entonces la autoridad que emite la licencia podría ser arbitraria a la hora de tomar en cuenta ese requisito. Yo en principio ni siquiera veo por qué habría de ser arbitraria la autoridad si no va a juzgar nada, porque simplemente va a tener enfrente una manifestación de que no se tienen esos padecimientos. Y a contrario censo, bueno, se entiende que si la persona tiene algún padecimiento, alguna limitante que genere un problema para conducir, lo dirá en cuanto a que puede ser suplida esa deficiencia mediante algún mecanismo en cuanto que puede tener el automóvil. En fin, hay métodos y están previstos en esa ley de Aguascalientes para que se superen algunas de las deficiencias superables, por supuesto. La falta de vista pues no sería superable. Una persona invidente, una persona que padece ceguera, pues evidentemente no va a poder manejar. Y no es discriminatorio negarle la licencia, pues es una cuestión de sentido común, el sentido común que está faltando en las leyes. Y más, con todo respeto lo digo, me parecen algunos sectores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de plantear esto como un tema de constitucionalidad. Bueno, la propuesta que se hacía finalmente era de invalidar ese requisito. Es decir, bueno, pues sí, puede resultar muy abierto, existe la posibilidad de que la autoridad llegara a emitir algún tipo de decisión arbitraria basado en un requisito tan ambiguo, tan abierto, y además diría yo, innecesario, porque bueno, ¿qué va a decir la persona si no siente que tiene algún impedimento? Pues va a decir que no lo tiene, y además se tiene que pasar algún examen de la vista que está previsto también entre los requisitos, de modo que alguien que tenga un problema visual se lo van a encontrar. Y es superable también, por supuesto, con unos anteojos, ¿no? Por eso las fotografías de las licencias desde mucho tiempo atrás, la persona que necesita lentes, pues se tiene que tomar la fotografía con los lentes para que se sepa que ese requisito está cumplido. Bueno, se pasaron un buen rato las señoras ministras y los señores ministros discutiendo sobre si eso era constitucional o no era constitucional. Ya estaba planteada la invalidez y les soy sincero, desde mi punto de vista, lo mismo daba declarar la invalidez que la validez, porque no tenía un impacto desde el punto de vista realmente constitucional. La validez hubiera dejado en vigor un requisito que no tenía en todo caso mayor impacto sobre el conjunto de los requisitos, que eran muchos más: pasar exámenes teóricos, prácticos de manejo, la cuestión relativa a la visión e incluso la posibilidad de superar alguna deficiencia física, siempre y cuando esto fuera viable, y entonces la licencia se expediría bajo las condiciones necesarias para que la persona con esa deficiencia pueda manejar un vehículo. ¿Qué necesidad había de abrir una discusión tan larga, tan reiterativa en algunos casos, si evidentemente era un requisito inocuo? Si se declaraba la invalidez como se proponía, quizás sin ninguna discusión, se hubiera podido decir, bueno, pues ya aquí tenés, da lo mismo si está o no está, todo lo demás. En algunos momentos hubo algunas participaciones que decían, bueno, hay que leer ese requisito sistemáticamente, la interpretación sistemática, es decir, con el conjunto, en todo el sistema. Y ahí se veía con claridad, me parece por lo menos, que ni siquiera tenía sentido esa declaración, porque quien tuviera una deficiencia y requiriera una licencia especialmente emitida para ese tipo de condiciones, pues por supuesto que lo va a decir para que se realice el trámite de la emisión de su licencia bajo ciertas circunstancias de discapacidad. Y quien no lo tiene, pues no tiene caso que lo diga o no. Eso es lo que me parece que significa
una pérdida de tiempo incluso, porque un requisito como ese, ¿cómo lo contrastamos con la Constitución General de la República? ¿Dónde dice la Constitución que puedan o no establecerse requisitos consistentes en una manifestación unilateral de voluntad que en todo caso tiene que ver solo con la posible responsabilidad de la persona que la realiza? Y en esa circunstancia de las licencias, como estaba previsto, ni siquiera podía tener un impacto en cuanto a que se determinara con base en una mera declaración si la persona tenía o no posibilidad de sacar su licencia. Tenía que cumplir todos los demás requisitos. De modo que yo creo que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se tendría que pensar con cuidado qué casos sí tienen importancia, en donde sí se violenta un derecho humano. ¿Cuál derecho humano se violentaba ahí? Simplemente se le pedía a la persona hacer una declaración respecto de no tener algún padecimiento o alguna circunstancia que le impidiera manejar un vehículo. Eso en ninguna parte de la Constitución yo puedo encontrar un elemento que parezca que violenta alguna disposición constitucional. Ni siquiera puede decirse que tenga un sentido discriminatorio. Simplemente es que la persona que está solicitando ese trámite de la licencia diga algo que a final de cuentas ni siquiera va a tener importancia en la emisión del documento. Y yo ya estoy perdiendo mucho tiempo también con este tema, francamente, pero creo que es, decía yo, una discusión baladí, una discusión sobre un asunto que de ninguna manera podía tener una característica de inconstitucionalidad. Ya ni el aliento me dio para terminar bien. Pues muchas gracias por su atención el día de hoy y hasta la próxima aquí en Análisis.